para testimonio a las naciones y a todo el mundo. Tenía ya varios lunes de no poder estar en vivo, pero Dios me movió a venir en este día a poder estar con ustedes en cabina de radio, así que vamos a prepararnos para poder ministrar la palabra. Y como dijo Pablo en Efesios 6, ayúdenos a orar para que Dios abra puertas, para que al abrir mi boca, dijo Pablo, sea presentado con denuedo el misterio del Evangelio de Cristo. Así que nos encomendamos en los caminos del Señor y damos gracias a Él. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por estar reunidos, Señor, en este lugar donde este es un lugar de donde se envía bendición. Te pedimos la cobertura, la bendición, Señor, del Todopoderoso. Ilumina mi vida, mi mente, mi corazón y abre el entendimiento y el corazón de los oyentes. Para gloria y honra de tu nombre te damos a ti todo el honor. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Hermanos, por ahí en la cuña aparece un número que no es el mío, pero por cuestiones tal vez de falta de tiempo no he podido. Pero si usted quiere una copia de este mensaje, hermanos, vamos a grabarlo. Usted puede comunicarse conmigo, al WhatsApp se lo envío completamente gratis. Y si no, puede suscribirse. Tenemos un canal en YouTube. Busque Roberto Avilés Larín Oficial, es el canal de YouTube. Nuestro propósito no es hacernos famosos, sino el hecho de que la palabra corra y camine a donde los confines de la tierra pueda haber la necesidad para que este mensaje sea predicado. Puede comunicarse conmigo si usted gusta al 7121-2776. Repito, 7121-2776. Y una de las áreas donde Dios creo que más me usa es en la consejería. Si usted necesita consejería, pues yo tengo también mi oficina acá mismo en la radio. Acá es donde tengo mi trabajo secular y también le servimos al Señor en el ministerio pastoral. Así que yo le aseguro que media hora hablando con la palabra, entendiendo las escrituras, usted ya no va a necesitar que le anden profetizando. Como dijo allá Acab, profetízanos cosas halagueñas porque tú no me hablas lo que mis oídos quieren escuchar. Si usted quiere realmente resolver su vida y su vida es un completo desastre, le aseguro que media hora platicando y hablando de la palabra es más beneficioso que estimularle las emociones para que usted ande imaginando proyectos y planes que ni en cuenta en los planes del Señor. Así que, amado hermano, vamos a predicar la palabra en este día y para eso vamos a abrir las escrituras, no sin antes desearle grandes bendiciones a usted. Y vamos a abrir la carta de Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 5. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. En su versículo 22 dice la palabra: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Muy bien, vamos a compartir el mensaje de esta mañana y la predicación la hemos titulado Cómplices de pecados ajenos. Quiero aclarar en primer lugar que Ezequiel nos habla y nos dice claramente que el alma que pecare esa morirá. Es decir, que si tú vas a ser condenado, vas a ser por tu propia cuenta. Yo no puedo ser condenado por el pecado de otro, pero sí puedes ser tú partícipe y cómplice del pecado de otro. Aquel morirá por su pecado y tú morirás por el tuyo. Pero la palabra que te traigo en esta mañana es para advertirte de las posibles consecuencias que puedan venir cuando te haces cómplice o partícipe del pecado de otro. Dice el apóstol Pablo: no impongas con ligereza las manos a ninguno.
hay una coma acá y dice, ni participes en pecados ajenos. ¿Qué maneras pueden haber a través de las escrituras donde tú te vuelvas cómplice del pecado de otro? Te voy a hablar de muchas maneras, de cómo aún, hermano, el pastor es uno de los primeros de los cuales la Biblia habla. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, nos habla de una iglesia llamada la iglesia de Tiatira. Allí había una mujer que ella es la que decía que profetizaba. No sé por qué razón, pero en la mayoría de las congregaciones es la mujer la que es usada, pero no para bien, sino en el sentido de que es estimulada, es extraviada a profetizar en la mayoría de veces. Probablemente pues las congregaciones tengan una cantidad más de mujeres. El problema de esta congregación es que había una mujer llamada Jezabel que se dice profetiza. Es decir, que hoy medio mundo quiere profetizar. Todo mundo quiere hablar de parte de Dios, pero no conocen la palabra y están profetizando en contra de lo que la escritura ya claramente ha dicho. Pero la exhortación viene de Jesús al ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia es el pastor. Y le dice Jesús en el mensaje a la iglesia de Tiatira, pero tengo algunas cosas contra ti. Y le dice la palabra claramente que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que seduce y engaña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no quiere. He aquí yo la arrojo en cama, dice la escritura, a ella y a todos los que con ella adulteran y fornican espiritualmente. Si hay un pecado del cual el pastor se vuelve cómplice, es cuando se guarda silencio. Todo pastor que no amonesta el pecado, todo pastor que permanece en silencio, todo predicador de la palabra que se guarda el pecado de otro. Hermano, hay momentos donde tú no puedes tolerar el pecado. La Biblia nos está hablando de este caso de un pastor que se estaba haciendo cómplice del pecado de una mujer que estaba engañando con su doctrina a otros siervos. Si hay algo que el pastor debe guardar es el rebaño a través de herejes, de falsas doctrinas, a través de falsos maestros. Pero esta es una de las maneras. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que un pastor se vuelve cómplice? Cuando guarda silencio para no reprender el pecado en la congregación. Veamos otro caso. El caso cuando usted como hermano y como hermana, el Señor nos ha establecido claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 18, desde el versículo 15 al 22, nos habla claramente de cómo se ejerce la disciplina en la iglesia. Entonces hay veces, hermano, donde usted conoce que cierta hermana o hermano no está caminando conforme a la rectitud del evangelio y la santidad de Dios. Usted debe reprenderle. Pero la Biblia habla cómo. Escuche y lea la Biblia, Mateo 18 del 15 al 22 dice, si tu hermano pecare contra ti, estando tú y él solos, ve y repréndele. Y si te oyere, ¿qué quiere decir? Si arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Esto quiere decir que no solamente el pastor es llamado a reprender el pecado. Entre nosotros mismos, entre los miembros, se pueden exhortar los unos a los otros. Pero ¿cómo un adúltero va a poder reprender a otro que está en adulterio? Por eso Pablo le da
la orden claramente a Timoteo: consérvate puro, porque solamente alguien que esté guardado en pureza tiene la autoridad y la integridad para poder reprender cualquier pecado en la congregación. Entonces, hermana, cuando usted ve que otra hermana no está caminando bien, usted no tiene que publicarlo en las redes. Usted no tiene que hacer un chambre. Usted no tiene que hacer un chisme. Usted lo que tiene que hacer es buscar el rostro del Señor. Usted lo que tiene que hacer es ayunar. Usted lo que tiene que hacer es buscar a Dios primero y luego llama a la hermana en secreto y hablando cara a cara se reprende el pecado. Si la hermana ahí mismo reconoce que está mal y si arrepiente, hasta ahí acabó el problema. Pero como sabemos que la iglesia de Cristo, o mejor dicho, las congregaciones, más que de ovejas, está llena de cabros, hermano. ¿Quieres saber la razón por la que un miembro va a parar a otra iglesia? Yo no necesito como pastor preguntarle, ya sé que viene reprendido. Porque la gente lastimosamente quiere ir al cielo sin ser limpiado, sin ser reprendido. El Señor para eso nos ha puesto como pastores, para apacentar la grey del Señor, para poder cuidarla, para poder darle pasto, para poder, hermano, apartarla de herejes y de lobos que vienen disfrazados como ovejas. Pero lamentablemente vemos la cantidad de hermanos que van de un lado a otro cuando son amonestados y puestos en disciplina. Entonces vemos dos casos de cuando el hombre, el creyente, se vuelve cómplice de pecado de otro. Cuando el pastor calla, el profeta Isaías lo pone como un perro mudo, imagínense. Ama el dormir, se hace el de los panes. No quiere reprender. Le tienen tal vez la cola pateada y que puede hablar. Pero mientras usted viva la palabra y se conserve en pureza, abre la boca, hable con autoridad, que el Señor dijo: he aquí yo llenaré tu boca. Habla, hermano. Isaías 58:1 le dijo el Señor a Isaías: habla tu voz en cuello y no te detengas, y anúnciale a mi pueblo su rebelión. Alabado sea el Cristo de la gloria esta mañana. Así que, hermanito, usted que conoce el pecado de otro, usted puede amonestarle, usted puede reprenderle, pero usted tiene que hacerlo todo conforme a las escrituras. Si no quisiere, llama a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Si aún así no se arrepiente, dice Mateo 18, del 15 al 22, grítenlo en la iglesia. Y si aún así esté tan cabro y no se arrepiente, pues ténganlo como gentil y publicano, es decir, como un hijo del diablo. ¿Cómo vas a reprender a otros si te andas torcido? Para evitar problemas, yo mejor yo me quedo callado. Estás siendo cómplice del pecado de otro. Un pastor es cómplice del pecado ajeno cuando no reprende el pecado y guarda silencio. Y espero que me estés escuchando, pastor, que por las moneditas te haces el ciego. Un pastor se hace cómplice cuando está mudo, cuando no habla, cuando no dice, cuando no reprende. Se les mete el espíritu de enseñanza al pastor cobarde. A mí no mucho me gusta reprender, a mí me gusta dar estudios. ¿Y a quién vas a reprender así? La Biblia dice que hay que dedicarse. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, en exhortación y en enseñanza. Pero ese espíritu de enseñanza que se te mete es el miedo a reprender el pecado. La carta a Timoteo dice: reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es cierto. La gente dice: ay, hermano, solo el mismo mensaje. El Señor debe usarnos
y debemos aplicar la palabra para que lleve el propósito para el cual Dios le envía. Cómplice de pecado ajeno. ¿Cuándo? Cuando el pastor está mudo y no reprende el pecado. Pero también cuando el pastor se vuelve cómplice, cuando recibe miembros de otra congregación y que van reprendidos, disciplinados, que no aguantaron la disciplina donde estaban esos cabros y llegan a tu congregación. Bienvenido el hermano, bienvenida la hermana. Hasta las empresas, hasta los negocios, tráigame recomendación laboral. Tráigame la recomendación de la empresa de donde viene. Pero no, el pastor se hace el ciego. Y la vieja que era lengua larga en la congregación, ahora llega a aparentar a otra iglesia que es una sierva que sirve en lo que la pongan a hacer. Esos cabros que van de una iglesia a otra, para lo único que sirven es para hacer en esa iglesia lo que nunca hicieron de donde venían. ¿Cuánto cabro ve usted, hermano? No pasaban ni en la escoba donde estaban, pero llegan reprendidos por el pastor, van a parar a otra. Ay, amado pastor, póngame a lo que usted quiera, que aquí la sierva del Señor en lo que sea se humilla para servirle. Ahí está la señora que criticaba en otra congregación. Hermano, nada estaba agradándole a ella, pero cuando llega a otra iglesia, hermano, se volvió experta echando pupusas, hasta quemándose está la señora. Tenga cuidado, pastor. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Para qué querés llenar tu iglesia de adúlteros, de fornicarios, de gente que va reprendida por su pecado y no aguantan la corrección en la iglesia, sino que dicen, allá está otro pastor a la vuelta aguado que me recibe como sea? Estás torciendo el carácter de Dios. Estás dándole a entender a la gente que Dios es amor y que tolera el pecado. No, no es así. Pastor que me escuchas, tú te vuelves cómplice. Cuando callas y no reprendes, te vuelves cómplice del pecado de otro. Y cuando recibes miembros en pecado, ni siquiera le has llamado al pastor de donde vienen. Ni siquiera has sentado a la hermana que porque viene de otra congregación y te va a llegar inventando. Y te enreda con tus 3 mentiritas. Pero ¿cuánto gana, hermana? Yo no gano nada, hermano, pero me envían remesas de Estados Unidos. Pues bienvenida a la casa del Señor, dice el hijo del diablo. Cuando un pastor, estoy hablando de cuando alguien se vuelve cómplice de un pecado de otro. O sea, le está haciendo, decimos en mi país, le está sirviendo de tapadera. El pecado tiene un tratamiento en la iglesia y no es andarlo divulgando. Mil respetos para quien tiene valor de llamar a alguien en secreto y no hablar con la gran cara del diablo, sino que con una mansedumbre y platicando como hermanos. Eso merece, hermano, respeto. Es decir, mil respetos para esa gente. Para esa gente chambrosa, hermano, que saben el pecado de otro y lo que andan haciendo es publicarlo. Completo desorden en la congregación del Señor. Pero Pablo también pone otro ejemplo de cuando un pastor se vuelve cómplice del pecado de otro. Aquí les va, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Dice la Biblia, no impongas con ligereza las manos a ninguno. La mayoría de hermanos creen que aquí está hablando de imponer manos y que los demonios se le van a transmitir. Es cierto, hay una transferencia en la imposición de manos, pero en el contexto en el cual estamos hablando, no habla de echar fuera demonios, no habla de poner manos para orar por una persona. Hermano,
Aquí está hablando de cuando se pone en el liderazgo a alguien. Es decir, que no se puede poner a alguien en el liderazgo a la ligera, como dijéramos, a lo loco. Dice el pastor, este hermano es gritón y pega 3 zapatazos y una media lengua. Yo siento que tiene para pastor. No conoce la doctrina fundamental, no conoce lo que es la salvación ni el evangelio. Simplemente puede dar 3 gritos y vos sos pastor, dice el Señor. Mentira del diablo. Cuando viene a ver este pastor que es puesto por el pastor, por el otro, podemos decirlo, por el central, por el pastor general, aquel va a preñar 3 hipotas a donde lo envían y a llevarse hasta a una diaconisa, hermano, un desorden que hacen hoy. ¿Quién es el responsable? Aquel pastor impuesto por su pecado, pero el pastor general es cómplice del pecado de aquel pastor. Cuando habla de imposición de manos, está hablando de poner en el llamado a pastor a alguien a lo loco, a la ligera. Por eso Pablo le habla claramente. En el capítulo 4, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es lo mismo que pasó en Hechos 16. Dice la Biblia que ministrando al Espíritu Santo, ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé, y les impusieron las manos. Era la manera de testificar, hermano, de la autoridad, del testimonio y del llamado de ese pastor, de ese ministro para el ministerio. Entonces, cuando un pastor se vuelve cómplice del pecado de otro, cuando calla, cuando no reprende a Jezabel. Número 2, cuando recibe miembros de otra congregación, por no decir cabros, hermano. Pongo una iglesia hoy, mañana se le llena de 20 cabros que andan rebotando, pero almas no te van a llegar. Así está la iglesia de hoy. Número 3, cuando un pastor se vuelve cómplice del pecado de otro, cuando a la ligera pone las manos a otro para poder ministrar en el servicio a Dios, como con el llamado de pastor. Número 4, dice la Biblia, cuando un pastor peca, ¿cuál es el tratamiento? Cuando un pastor cae en pecado, dice el 1 de Timoteo 5, contra un anciano, el versículo 19, no está hablando de anciano de cana, está hablando de un líder. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea que no somos intocables, hermano. Si un pastor peca, no se puede aceptar un chismecito simplemente. Eso quiere decir, hermano, anda la bulla de que el pastor no. Tienen que presentarse 2 o 3 testigos para acusar a un pastor. Y cuando esto pasa y el pastor no se arrepiente, dice el versículo 20 de 1 de Timoteo 5, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Qué quiere decir? Que cuando un pastor peca, no se agarra cualquier chambrecito. El diablo puede calumniarte si es mentira, pero si es verdad, se te va a demostrar con 2 o 3 testigos. Pero si aún así persistes en tu pecado, pastor, dice la Biblia en el versículo 20 que el pastor debe reprenderte delante de todos los líderes, para que también los demás teman. Es que la iglesia no es burdel, la iglesia no es barra show, la iglesia no es cantina ni pupusería.
La iglesia no es entretenimiento, no es circo. La iglesia no es casa de la cultura para celebrar todo tipo de basura. La iglesia es santa, limpia. ¿Y cómo se trae la santidad a la iglesia? Comenzando desde el pastor, conservándose puro, bajándole la falda a la señora, que de su esposa, y a los hijos. Pero con solo ver los hijos de pastor, yo sé qué tipo de pastor es. ¿Se puede reprender a un pastor? Sí, hermano. Pero por algo Pablo dejó esto claro. A un miembro, repréndelo en secreto. A un pastor, con 2 o 3 testigos. Salgamos de esta duda. Se comprobó el pecado, pero el pastor todavía fue reincidente. Entonces se le reprende en la reunión de líderes delante de todos en la cara para que estos también respeten. ¿A dónde están esos hombres de Dios que van a reprender en la cara? Al que persiste en pecar, oiga bien, persiste. Pero si alguien pecó, un ministro pecó, si arrepiente, tiene perdón de Dios, pero le toca disciplina. Sentarse un su rato, un su baño, por lo menos. Pero cuando peca el pastor general o la iglesia, le repito, me interesa que capte este mensaje. Cuando el pastor se queda mudo, está participando del pecado y el pecado se riega como levadura. Número 2, cuando el pastor impone en las manos con ligereza en el ministerio. Cuando pone a alguien de pastor solo porque pega un grito y no sabe, hermano, la palabra del Señor. Vos sos pastor, dice el Señor, y ahí vas para tal lugar a hacer un solo desorden, a predicar herejías. Pero a la gente le gusta todo eso, hermano. Cuando un pastor se hace cómplice, cuando recibe miembros de otra congregación que vienen en pecado. Pregúntele, hermana, ¿por qué viene a este lugar? Porque me queda más cerca. Y Jezabel te va a adular, pastor. Ay, es que a mí me gusta como usted predica, hermano. Es que yo vengo aquí porque allá no hay amor y usted dicen que es bien amoroso. Que como la abraza uno. Te vuelves cómplice, pastor. Cuando el pastor también se vuelve cómplice, cuando tiene un pastor en disciplina y le impone las manos y lo pone nuevamente al ministerio, en cuestión de un minuto se arregló la disciplina. Es decir, cuando se levanta la disciplina de un ministro demasiado rápido. Ay, hermano, pero estoy arrepentido, dirá el pastor. Claro, arrepentido cualquier hermano. Pero te toca banca, te toca silla. El Señor así es de claro. Aquí no es la iglesia católica para creer que la papa es infalible y que no se equivoca. Dios reprende esa basura. Aquí es la iglesia de Cristo, santa, limpia, sin mancha, sin arruga. Lo que abunda es el pecado en la congregación. Hay que meter entonces el tratamiento del pecado en la iglesia. Te he puesto el ejemplo de un pastor cuando es cómplice del pecado de otro. Ya te puse 4 ejemplos. Cuando quitas la disciplina al otro pastor, inmediatamente está imponiendo las manos con ligereza. Ay, es que no hay otro. Ay, es que el negocio se nos va a caer. ¿Qué importa? Es que aquí no es lo que tú quieras hacer, hermano. Veamos otro ejemplo. Primera de Corintios capítulo 5. Aquí no solamente el pastor era cómplice, sino también toda la iglesia sin vergüenza. Dice la Biblia en 1 Corintios 5 que había un caso de inmoralidad, juzgado. O sea, la iglesia hace juicio, hermano.
Lo que usted no debe hacer es que los problemas entre hermanos no se van al tribunal y a la fiscalía, no. Ya va a ver, hermano, ya va a ver, a la fiscalía voy a ir. Ese era el problema de los corintios, que querían arreglar sus pleitos en los tribunales. Y Pablo les dice, no, los problemas de la iglesia se arreglan en la iglesia. Para eso Dios nos dio autoridad. Para eso hay un cuerpo oficial. Para eso hay un pastor viviendo en pureza. El mundo juzga a los paganos, pero nosotros juzgamos la iglesia. Primera de Corintios 5. Es lo que dice. Un caso de inmoralidad juzgado. ¿Qué significa? Que había un hombre en la congregación que estaba durmiendo y teniendo relación sexual con la madrastra de él. O sea, con la mujer del papá. Y el problema es que esto era conocido por todos los miembros. Este hombre se congregaba como algunos que me están escuchando, que dicen que son evangélicos y acompañados que viven, ya llevan 10 años, y acompañados nunca se han casado, y dicen que son cristianos, no son nada. Yo no sé, hermano, cómo un pastor puede tolerar un fornicario ahí 1 año. Hermano, yo vengo acompañado, pero yo recibí a Cristo. No he recibido nada. El que está arrepentido arregla su vida. No quiere ir al infierno. Yo no sé, pastor. 1 año y medio llevas tolerando ahí la fornicación. Esa señora que es adúltera. Tiempo que, hermano, le hubieras puesto disciplina. Si no cambia, esa gente no quiere dejar el adulterio, ya lo hubiera sacado. Así es de dura la iglesia, hermano, sí. Es que el que está arrepentido significa de que quiere abandonar el pecado. Pero el problema de los corintios es el problema de hoy. Dice el apóstol Pablo que esa jactancia que ustedes tienen no es buena, les dice. ¿Sabe por qué se estaba jactando los corintios? Estaban diciendo como hoy en día, cómo se nos está llenando la iglesia, ¿verdad vos? Se les estaba llenando de adúlteros. ¿Y para qué quiero adúlteros yo en la iglesia? Ay, hermano, yo vengo en adulterio, estoy acompañado con mi señora, tengo 3 hijos. Está bien, hermano, bienvenido. Le vamos a dar 4 meses para que arregle su vida. 2 años, 3 años, hasta fundadores son. Si después de eso no arreglan su vida, lo siento mucho, hermanito, un poco de levadura leuda toda la masa. Vaya a buscar un pastor aguado que lo reciba. Hermano, ¿a dónde está el amor de Dios? ¿Qué sabes de amor de Dios tú? Es que el amor de nosotros es un amor sentimental. El amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios, el amor del ser humano es capaz de decirle a una mujer que es la amante en el motel después de la intimidad, te amo. ¿Qué amor va a ser ese? Pregúntale a Dios si eso es amor. El Señor te va a decir, esa es cochinada. Ahí es donde el problema de los corintios viene, y todos sabían de la sinvergüenzada de ese hombre viviendo en pecado ahí. Y Pablo le manda la carta y le dice, no se alegren, no se jacten, no se vanagloríen, porque la iglesia está creciendo con adúlteros. ¿Y para qué queremos adúlteros? ¿Y sabe qué hizo Pablo? Entregue ese perverso a Satanás. Capítulo 5 de Primera de Corintios. Poderosa palabra. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, dice, ese varón en pecado, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis, dice Pablo, que un poco de levadura leuda toda la masa? Corintios, no se jacten. Esa jactancia no es buena. Si le tienen un miembro más, y ya lo anotaron en el libro de hermanos de nuevos miembros, ese hombre siempre está en pecado.
Esa mujer no quiere dejar al amante, al amante. No, nosotros no, hermano. Alguien pasa al altar y ya lo notamos y decimos que ella es cristiano. Pablo lo entregó a Satanás a este varón. El que entregó su alma para condenación, no. Esto quiere decir que Pablo entrega a Satanás a este varón para destrucción de su carne. O sea, para que el diablo lo agarre como pelota. Hermano, podemos como pastores hacer eso. Yo lo he hecho. Señor, este cabro te lo entrego a Satanás. Lo entrego a Satanás. Que lo revuelque un rato y después, sí, se arrepiente. Allá en la segunda carta a los Corintios habla de que este hombre se arrepintió. Entonces Pablo les dice, recíbanlo, perdónenlo y consuélenlo. ¿Lo condenó Pablo? No. Solo lo puso en disciplina. O sea que el diablo es su instrumento en las manos de Dios para oprimir y para presionar a los rebeldes, hermano, a los que viven en pecado. ¿Cómo así, hermano? ¿A dónde andan volando los sopes? En las barrancas donde hay chuchos muertos. ¿A dónde andan los demonios? Donde hay carnudos podridos. Donde hay fornicación, la gente ni paz tiene. Un adúltero nunca tiene paz. Sabe que si hoy se muere, se lo llevó el diablo. ¿Por qué? Donde hay pecado, ahí vuelan los demonios. Donde hay carne cruda, ahí vuelan los demonios. Por eso ponete el repelente. Y aquí no es la herejía que todos predican. Cubrite con la sangre de Cristo. Esa es una herejía. Y aquí en la radio lo he escuchado yo. Me cubro con la sangre de Cristo como si paraguas fuera ese asunto. Esa es una herejía terrible. La sangre de Cristo no es para andarse cubriendo. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Pero la gente que no quiere estudiar la Biblia, la letra mata, dice. Te mata la ignorancia. Te mata lo bruto que somos. ¿Cómo te va? El Señor sí ya reveló su palabra, ya reveló su voluntad. ¿Y cómo le voy a creer más a un profeta loco que a la palabra del Señor? ¿Estás entendiendo? La iglesia era cómplice del pecado ajeno, tolerando todos juntos al adúltero. ¿Cómo tolera el pastor al adúltero? Ay, hermano, le da sentimiento no darle privilegio. Que cante una alabanza al señor adúltero aquí abajo del altar para que no se suba. La misma basura es. Y qué terrible que los adúlteros a veces son los que pueden tocar hasta instrumentos y nadie que esté en santidad puede, hermano. Y el pastor dice, bueno, yo no tengo otra opción. Este puede solfa, están con otra mujer ya, pero ya dice que va a arreglar su vida, que ministre hoy en la campaña evangelística. Ay, hermano, si yo sé eso, le digo que comienzo barriendo por ahí, por el altar, las cosas. ¿Cómo va a poner a cantar a un adúltero? ¿Cómo vas a ponerlo a predicar? Tú te haces cómplice del pecado de otro cuando permitís que tu pastor, si tú eres el pastor general y permites que otro pastor se recase, ya estás perdido, hijo. Ya te volviste apóstata. Ya el pecado te hizo ciego. Salga huyendo de esas iglesias, hermano. Corra, alcance y logre su salvación. Los adúlteros no tienen entrada en el reino de los cielos. Y deja de andar excusándote, echándote a la mujer encima que tú la descubriste en pecado si tú lo hiciste más antes. La iglesia de los Corintios estaba participando de esa levadura, tolerando a una persona en pecado. Y por eso Pablo se ve en la necesidad de mandarles la carta a los Corintios y les dice en 1 Corintios 5:9, les escribo por carta que no se junten con los fornicarios, no con los del mundo o con los avaros,
con ladrones, con idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que tenga apodo de cristiano o de hermano, dice aquí, y es fornicario, y es avaro. Usted que no se congrega por la plancha de pupusa, señora, por un par de moneditas dejas el culto. A ti hay que reprenderte que no llegas a los cultos. Ay, el trabajo no me deja. Hay que reprender a esa señora. Ay, es que por el trabajo no puedo. Hay que reprender a ese señor. Idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni comáis. Disciplina en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando un padre regaña a su hijo y le pone disciplina, pero viene la mamá y lo abraza, el efecto de la disciplina no se logró. Porque la mamá, el papá lo reprendió al niño, pero se fue a refugiar en el consentimiento de la madre. Cuando yo corrijo a uno de mis hijos, mi esposa no se mete. Cuando mi esposa corrige, yo ni me meto. Es decir, tengo que ignorar a mi hijo. Entonces Pablo le dice a los corintios, para que la disciplina de ese perverso, dice la palabra, funcione, no le brinden hospitalidad, no se junten ni a comer con él, no se sienten a comer tortas mexicanas. Es decir, que todos debían de darle las espaldas a ese fornicario, para que al sentirse solo, abandonado, en vergüenza, eso comenzar a sufrir los efectos del pecado en su vida y provocar un arrepentimiento para su restauración. ¿Se logró el objetivo? Sí. Segunda de Corintios capítulo 2 dice que este varón se arrepintió de su pecado, volvió a la iglesia, lo perdonaron y lo consolaron. Pero hoy, hermano, compañía de adúlteros sentados en cualquier lugar. No dudo que hasta directores de programa vienen siendo adúlteros, hermano. Ya recasado con otra maestra, ya con otra señora, pero aquí vienen a tirar veneno. ¿Qué te puede enseñar un adúltero? A torcer la Biblia. Cásese, hermano, usted es débil. No le funcionó. Pues Dios le va a dar otra oportunidad. Por rebelde, aguantar la señora que tenés, hijo. Oye, hágale ganas. El yugo desigual te está trayendo sufrimiento. Hacerle ganas. La mujer te manda, pues hacerle ganas. No es bíblico eso, pero igual no tenés pantalones, sino que falda. Pues llevar los sufrimientos del pecado sobre tu vida. La congregación de los Corintios tolerando, siendo cómplices del pecado de otro. Dice Pablo que esto ni en el mundo se miraba esto, dice. Y en la iglesia está metido esto. ¿Hasta dónde llega la basura de iglesia que hay hoy, hermano? Carne podrida por todos lados. No hay santificación, no hay palabra, no hay reprensión. Simplemente un silencio rotundo. Pero Dios está mandando a tiempo la palabra. Comenzando desde pastores, de ministros, alcahuetes, sentimentalistas, tolerantes. El evangelio es radical, es de cambio, es de testimonio. Pero si no te predican la verdad, ¿y qué vas a cambiar? Vas a estar acomodado en el pecado por mucho tiempo. ¿Se da cuenta cómo se es cómplice de pecado ajeno? Veamos otro caso. Segunda de Juan. Usted no puede andar con otro que no tenga la doctrina de Cristo recibiéndole en su casa. Segunda de Juan, el único capítulo que tiene. Versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido,
¿Por qué? Porque te vuelves cómplice de su pecado. Dice el 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Llega el mormón donde el evangélico y le abre la puerta. Buena para danzar la viejita, pero no la dejan con la boca abierta. Dos mormones que son instrumentos de Satanás. No conoce la Biblia la señora. Pasen adelante, gringuitos. ¿Y qué le podemos servir? Oh, pues yo le voy a decir a la hermana que el Señor nos ha mandado para este lugar y queremos que usted ore pidiéndole al Espíritu Santo que le confirme si la iglesia de los demonios de los últimos días es la verdadera. Ay, voy a orar pues al Señor a ver si estoy equivocada. No toman café. No, eso no lo tomamos. Le doy leche si quieren. ¿Hasta dónde llega la sinvergüenzada de la iglesia de Cristo, hermano? A los que no traen la doctrina de Cristo, a los que vienen endemoniados con el libro de Mormón, a los que vienen endemoniados con las encíclicas del Papa, a los que vienen endemoniados con Atalaya, a los que vienen endemoniados con los escritos de Elena de White, de los adventistas. Ni le abras la puerta, ni le digas bienvenido, porque el que lo hace participa de sus malas obras. Efesios 5 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que hay que hacer, reprenderlas. No tolerarlas. ¿Cuánta gente se ha hecho cómplice de pecado ajeno al recibir al mormón? ¿Y cuándo podemos visitarle otra vez? Pues ahí vean ustedes. Ni le digas bienvenido. El apóstol Juan se da cuenta de la invasión de falsos maestros. Se cree que era una mujer o una iglesia a los que le envía la carta, porque los falsos maestros se estaban aprovechando de la hospitalidad. Por eso dice Pablo que se meten en las casas enteras y trastornan casas enteras. O sea, llegan detrás del billete con una falsa profecía y te están sacando los 2 coras, orándole al impío, y nunca se arrepiente ese impío. Pero ahí vas que te vaya hasta con agua rosa. Hermana, usted ora, sí, yo oro por los impíos y nunca les predica la verdad. Pero vaya, dice el santo, vaya, dice el Señor, ahora pues recibe que los cielos se te abren. Mentira. Son prostitutas espirituales que no le dicen la verdad al impío. Y el impío, ay, se me cumplió lo que usted me dijo, hermana. Qué buena profecía tiene. Estás endemoniado. Estás perdido. ¿Sabes para qué Dios dejó los falsos profetas? ¿Tú crees que por gusto? Deuteronomio 13 dice, para probar a los verdaderos. No te prostituyas, dice Levítico 26, detrás de los adivinos. Ahí anda la gente buscando profecía y son pitonisas, son adivinas, Jezabeles, que Dios dice en la Biblia, las tira en cama. Son mujeres que solo vomitando viven, con migrañas, con dolor de cabeza, con fiebres, con calenturas. ¿Por qué? Dios las ha enjuiciado. Ahí está la señora ministrando a otra y ella vomita. Bruja. Ojalá me estés escuchando. Pura brujería en la iglesia. A los tales, a los apóstatas, ni a comer. Pablo lo dijo en Timoteo. Por eso Dios me mandó este día. Porque mis prédicas, hermanos, van de 1:30 a 2 horas. Donde pastoreo y donde me invitan. Y si ya la gente se aburre, pues que se vayan. La gente necesita corrección a través de la palabra. Pablo dijo en primera Timoteo 6, en el versículo 5 dice, apártate de los tales, con todo apóstata, con todo aquel que hace de la piedad su fuente de ganancia, ni te juntes, dice la palabra. Hermanos, necesitamos lámina, cemento y arena. ¿Qué hacemos? ¿Ayunamos? No, hombre, programemos una campaña. Hagamos 2 guacales de masa y un poco de queso.
y que invitemos 40 iglesias, que vengan 25 hermanos y se vendan 500 pupusas. Ya logramos para la lámina. Hijos del diablo, arrepiéntanse, pastores. No pueden buscar el rostro del Señor, Él es el que sostiene a la novia. No podemos hacer del pueblo mercadería. Ya estás como los pares de sufrir, vendiendo las tillas, las chancletas de Moisés, el calzón de Dalila. Cualquier basura te venden y lo aceptas como verdad. Mentira del diablo. ¿Cuándo te vuelves cómplice? Cuando recibes a un mormón en tu casa y lo sientas. Yo los testigos de Jehová de un solo les digo, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? No, era un profeta. Están perdidos, al infierno van. Ustedes, católicos, creen que María intercede por ustedes. Es nuestra madrecita. Al infierno. Proverbios 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si te dijeren, ven con nosotros, acechemos sin motivo al inocente. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Proverbios 1:13, llenaremos nuestras casas de despojo. ¿Qué quiere decir? Comprar cosas robadas te haces cómplice de pecado ajeno. ¿Cuántos de los que me están escuchando han comprado teléfonos que un drogadicto se los lleva a vender en 3 pesos? El que llena sus casas de despojo se convierte pecador, se convierte cómplice. ¿Cuántas cosas robadas habrán en tu casa? En la madre o el padre que abre su casa para que un delincuente viva ahí, ojo, esa casa va a caer. Si tu familia anda viendo de la justicia, pues la justicia divina es otra. Así que, hermano, este tema no lo pude ampliar y tocarlo, pero que Dios me le bendiga el tiempo. Hasta aquí llegamos. Bendiciones para todos. Recibe una copia ya de este mensaje llamando 71 21 27 76. Alabado sea el Señor. Y fue así como el hermano Roberto Áviles Larín presentó su programa radial Levantémonos y Edifiquémonos. Si desea colaborar para este programa, llámenos al 7053-6477. Bendiciones. Te levanta, estoy seguro. Ya lo siento, te levanta de la mala enfermedad. Seguimos en el camino, convencidos que la única manera de hacer un gran trabajo es amando lo que hacemos, brindando satisfacción a nuestros clientes, ofreciéndoles productos de calidad y atendiéndoles de la mejor manera con nuestro personal altamente calificado. Aserradero Los Ángeles, su confianza es en Dios. Y te ofrece productos en oferta, cerámica de distintas clases y diseños, lámina canal de distinto calibre, hierro de toda medida, 100% original, marca Corinca, y además un gran surtido en miscelánea, material de construcción, grava, cemento, arena, ladrillo, block, tierra blanca, pilas, pinturas, tuberías PVC y todos sus accesorios y muchas cosas más. Tu mejor opción en compras es y será siempre Aserradero Los Ángeles. Estamos ubicados en carretera Panamericana, entrada al balneario El Trapiche en Chalchuapa. Teléfonos 2408-2221, 2408-5084 y 2408-2351. Encuéntranos en Facebook como Aserradero Los Ángeles. Recuerda que Aserradero Los Ángeles marca la diferencia en todo, porque no nacimos para competir, sino para servir. Nuestra mayor competencia es brindar satisfacción a nuestros clientes. Y fue así como el hermano Roberto Áviles Larín presentó su programa radial Levantémonos y Edifiquémonos. Si desea colaborar para este programa, Radio Príncipe de Paz 90.5 FM. Iglesia de Dios Mundial en El Salvador, en Colonia Altos de San José, Ahuachapán, te invita a un culto de impacto evangelístico
el día viernes 28 de febrero. Hora 6 p.m. Ministrando la alabanza el grupo Los Enviados de Dios y predicando la poderosa palabra de Dios del Ministerio Maranata, el evangelista hermano Lucas de Jesús Arévalo. Solamente en Cristo Jesús encuentras la salida a tus problemas. Te esperamos. Mañana no puedes tener todo lo que tú pidas. Gracias, Señor, por otra prueba más a mi vida y la he logrado vencer. He reído, he llorado, he disfrutado las mieles que Cristo me ha regalado. En la prueba, en la paz, siempre has estado conmigo, nunca me has dejado de amar. Lo difícil, lo imposible, lo que la mente no puede entender y el corazón no lo puede creer. Es un milagro, es un milagro, es el milagro que yo estaba